Pues gloria a Dios, es un gozo que esté por acá en este día, el día del Señor. Ya habíamos venido en la mañana a escuchar lo que tenía para nuestras vidas y pues hoy en la tarde también tiene otro mensaje para nosotros, así que vamos a orar para que sea el Señor quien esté hablando a nuestras vidas, que pueda utilizarme para dar un mensaje para todos nosotros de que sea de bendición y que podamos estar realizando esos ajustes en nuestro corazón y en nuestro entendimiento, que no salgamos de aquí de la misma manera como entramos. Bendito Señor, gracias Padre Santo por permitirnos estar en tu presencia. Te pedimos, Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas el día de hoy, que seas tú transformando nuestros corazones, nuestro entendimiento, que los ajustes que tú nos des el día de hoy, Padre Santo, podamos aplicarnos a nuestras vidas, que no salgamos de aquí de la misma manera como entramos, que sigas transformándonos, perfeccionándonos y capacitándonos para poder aplicar ese privilegio que tú nos has dado, el de ser tus siervos, bendito Señor. Te lo imploramos, Padre Santo, ayúdanos, guíanos, abre nuestros ojos, nuestros oídos, que seamos sensibles y obedientes a tu voluntad y que seas tú obrando en nuestras vidas, bendito Señor. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues acompáñenme, por favor, a Génesis 1, 26 y 28. Génesis 1, 26 y 28. Cuando lo tenga, dígame. Génesis 1, 26 y 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, hermano, aquí podemos ver en dos ocasiones que habla de que el Señor nos creó conforme a su semejanza, ¿no? Dice primero, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y un poco más abajo dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque precisamente Dios como nuestro creador pues nos ha dado un montón de capacidades y de habilidades, ¿no? La realidad es que provienen de Él. Sin embargo, recae en nosotros cómo utilizamos estas habilidades y capacidades. Del mismo modo que un fabricante, por ejemplo, diseña un teléfono y lo realiza con ciertas características, pues el Señor así nos ha creado a nosotros. Y el fabricante del teléfono, pues, en este caso, no es el responsable de que nosotros como usuarios finales, pues le demos buen uso a esas características, ¿no? Eso recae en nosotros. ¿Por qué lo menciono? Pues porque allá afuera uno ve cada cosa. Por ejemplo, vemos personas que a su teléfono lo usan para destapar refrescos, ¿no? Yo supongo que el fabricante no lo fabricó con ese fin. O pues si hay un clavo ahí ya medio suelto, pues si el teléfono ya está un poco traqueteado, pues unos martillazos con el teléfono, ¿no? O, por ejemplo, vi el otro día un video de una persona que hay una exhibición de láser y dice ahí claramente, no grabe video porque se va a arruinar su cámara. Pues lo hizo y se arruinó la cámara. O otra persona que estaba muy tentada porque decía, es que dice que mi teléfono soporta las salpicaduras. Entonces lo voy a sumergir en un vaso con agua para ver si es cierto. Dice, soporta las salpicaduras, no ser sumergible y pues obviamente se arruina, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en cada uno de estos casos, la responsabilidad de que ese dispositivo sufriera daño, pues fue del usuario, ¿no? Y lo mismo puede suceder con nosotros. Dios nos ha diseñado de tal manera que nosotros podemos sentir vergüenza, pero esa función a lo mejor nosotros le estamos dando un uso indebido. ¿Por qué lo menciono? Porque nosotros deberíamos de sentir vergüenza, como decía el hermano Asael en la mañana, del pecado, de vivir una vida lejos de Dios, de hacer cosas que no le agraden. De eso deberíamos de sentir vergüenza. Eh,
Y bueno, todo esto nos debería de llevar a reconvenir, a arrepentirnos y a ajustar, ¿no? A buscar reconciliarnos con Cristo, con Dios mediante Cristo Jesús. No tendríamos que estarnos avergonzando del Evangelio. Y del mismo modo que con los teléfonos, pues un uso apropiado, un uso inapropiado, pues puede derivar en la destrucción, en este caso de nosotros. Acompáñame por favor a Juan 3, 16 y 17. Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Avergonzarnos del Evangelio, hermano, es avergonzarnos de esto. Es avergonzarnos del acto de amor más perfecto del que tú y yo hemos sido objeto. Es avergonzarnos de aquel que ha dado su vida para hacernos libres. Es tener en poco el sacrificio de Cristo en la cruz. Y todo eso únicamente por querer encajar en un mundo en el cual no deberíamos de querer encajar. Un mundo con el que nuestra vida, como decía el domingo pasado, tendría que estar generando contraste, ¿no? Las personas deberían de poder ver en nosotros una manera diferente de vivir a la que este mundo ofrece. Acompáñenme por favor a Colosenses 1 del 10 al 14. Colosenses 1 del 10 al 14, cuando lo tenga diga amén. Gloria a Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, hermano, ahí no dice para que andéis como el mundo quiere, buscando encajar en sus valores momentáneos y contaminándote con su basura. Y sin embargo, tan solo con que tú y yo callemos, tan solo con que tú y yo nos avergoncemos un poquito del Evangelio, para allá estamos yendo. Hace poco estaba leyendo un libro que hablaba acerca de la gracia. Lo comencé a leer pues porque fue el tema del mes pasado y lo consideré una buena lectura complementaria. Y ese libro ponía varios ejemplos de cómo las personas pueden vivir de ese regalo inmerecido del que hablábamos el mes pasado. Y me encontré con una analogía bastante interesante que tenía este libro. Este libro ponía, bueno, no quisiera compartirla toda, solo voy a compartir la parte que a nosotros nos compete para este mensaje, pero el ejemplo era el siguiente. Se ponía el ejemplo de un rey que tenía 5 hijos. Eh, en este caso, de esos 5 hijos, el mayor era el más responsable y obediente. Y pues los otros 4, lo importante es que tenían salud, ¿no? Entonces, eh, el rey les daba una instrucción a sus hijos y les decía, bueno, eh, no se pueden acercar a ese río que está en las márgenes del castillo porque es muy peligroso. Entonces, un día que el hijo mayor estaba haciendo algunos encargos de su padre, los otros 4 se pusieron de acuerdo porque uno de ellos tenía curiosidad respecto al río. Entonces decidieron diseñar un plan por medio del cual pudiesen llegar al río, incluso tocarlo y no ser
remolcados por él. Entonces decidieron que iban a agarrar uno al otro por la cintura hasta que el primero pudiese llegar y tocarlo. Y así lo hicieron. Con lo que no contaban es que el río era tan fuerte que apenas el primero metió la mano, lo jaló y los remolcó a los cuatro. Y se los llevó. Y se los llevó y era tan potente que no podían salir de ahí. Iba tan rápido que los remolcó kilómetros y kilómetros durante días. Hasta que finalmente pudieron salir de ahí. Y cuando salieron del río, se encontraron en una tierra que desconocían, una tierra que estaba en tinieblas, una tierra que no era la suya. Y lo primero que decidieron hacer pues fue acampar y juntarse por las noches todos ellos para estar recordándose a unos a otros la tierra de la que venían y que su hermano y su padre los iban a rescatar y se lo recordaban unos a otros cada noche durante un tiempo. Y llegó el momento en el que por alguna razón uno tras otro empezaron a alejarse de ese campamento hasta que solo quedó uno. Y cuando solo quedó uno que permaneció y prevaleció ahí, llegó el día en que su hermano mayor llegó a rescatarlo. Pero pues obviamente el hermano mayor llegó y le dijo, oye, pues aquí no salen las cuentas, ¿no? Aquí nada más hay uno, faltan tres, ¿dónde están? Entonces, pues este hermano le comentó dónde estaban los otros. No vamos a desarrollar sobre dónde estaban los tres, únicamente dónde quedó el primero que abandonó el campamento, pero me pareció una historia bastante interesante, porque resulta que este primer hermano que abandonó ese campamento lo hizo porque dijo, ¿sabes qué? No creo que vayan a volver por nosotros. Yo me voy a ir a juntar con los nativos de esta tierra y voy a aprender de su manera de vivir aquí. Y entonces cuando el hermano mayor llegó a rescatarlo y a llevarlo de vuelta con su padre, se encontró en que él ya era gran amigo de los nativos y le habían enseñado a construir una choza. Había construido una choza con lodo y con ramas, nada más. Entonces llegó el hermano y le dijo, pues vamos de vuelta a casa de nuestro padre, estoy aquí para rescatarte. Y el hermano lo desconoció y le dijo que él no sabía quién era. Y los nativos le decían, no, él no es tu hermano, él es un extraño que te tiene envidia y que lo que quiere es robarte el castillo que tú has construido. Y el hermano le dijo, oye, pues ¿cuál castillo? Esto es una choza hecha de lodo y ramas. No, él te está mintiendo, porque lo que él quiere es que te salgas para quitarte tu castillo. Entonces, por más que intentó el hermano, no lo pudo convencer y tuvo que regresar. ¿A qué voy con todo esto? Que precisamente, así como este hermano no quiso dejar lo que los nativos le habían enseñado, no quiso dejar esa choza de lodo, a pesar de que tenía un castillo, este mundo te quiere convencer de que lo que hay aquí es lo importante, que lo que vale es lo que este mundo opine de ti, que cualquiera que vaya en contra de los estándares de este mundo es un fanático, un retrógrada, un ignorante, un enemigo. Quiere que te avergüences de lo que verdaderamente es un tesoro, que renuncies a una herencia que a ti ya te ha sido dada, a una esperanza y una eternidad con Dios, y quiere que renuncies a todo eso por una choza de lodo y ramas, por algo que no vale nada. Y te quiere convencer de que eso es lo mejor para ti. Y te quiero decir algo, yo por muchos años viví engañado en esa mentira. Yo me consideraba ateo y yo pensaba que la gente que compartía el Evangelio lo que quería era compartir un modo de control sobre las personas, ¿no? Yo tenía esta teoría paranoica de que había alguien detrás de ellos manejando los hilos para obtener un beneficio. De verdad, yo lo pensaba así, lo pensé así por mucho tiempo, pero la realidad es muy diferente. Acompáñenme por favor a Primera de Juan 4, del 7 al 10.
Primera de Juan 4, del 7 al 10. Cuando lo tenga, diga amén. Gloria a Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La realidad es que si algo es el Evangelio, hermano, no es ese autoritarismo restrictivo que yo creía o que muchas personas creen. No se trata de una persona queriendo imponer su autoridad sobre ti porque sí, porque puede. Y eso es lo que el mundo te quiere hacer creer, ¿no? Pero la realidad es muy diferente. El Evangelio es amor. Ayer poníamos un ejemplo en el grupo de casa que me gustaría compartir con ustedes. Eh, Quiero que cada uno de ustedes se imagine a su ser más querido, llámese hijo, hija, madre, padre, esposo, esposa, abuelo, abuela, qué sé yo. Y imaginen que ellos van a ir de viaje a un lugar peligrosísimo, un lugar tan peligroso que no hay internet, no hay teléfono, no hay medio de comunicación más que el correo convencional, para los más pequeños, o sea, enviar cartas. ¿Y por qué digo esto? Porque quisiera preguntarles, si ustedes tuviesen que comunicarse con ese ser querido, ¿cómo sería su comunicación con él? Ustedes nada más le dirían, hola, espero que estés bien, adiós. O escribirían una carta en la que le manifestarían su preocupación por él, quizá le estarían dando recomendaciones de, te recomiendo que hagas esto, no salgas después de tal hora, haz esto, aléjate de esto. Estoy seguro de que al menos el 99% de nosotros no enviaría una carta de una frase nada más. Enviaríamos quizá hojas y hojas y hojas procurando ese ser querido, ¿no? Enviaríamos una manifestación de nuestro amor hacia esa persona diciéndole, cuídate, procura hacer esto, aléjate de esto. Y eso es precisamente lo que es el Evangelio. El Evangelio es una carta de amor por parte de Dios para sus hijos. Una carta que manifiesta su amor y preocupación por cada uno de nosotros. Él, en esta carta Él busca que nosotros podamos permanecer a salvo en nuestra estadía en este mundo. Una carta en la que se nos llama no solo a ponernos a salvo a nosotros mismos, sino a todos los que podamos. Eso es lo que Dios quiere y a eso nos ha llamado, ¿no? Nos ha llamado a dar testimonio de cómo ese mensaje nos ha salvado de la muerte a la que estábamos condenados y de cómo puede hacer eso mismo por otros. Acompáñenme por favor a Mateo 10:8. Mateo 10:8, cuando lo tenga, diga amén. Gloria a Dios. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hermano, tienes que saber que la vergüenza no tiene cabida en esta encomienda. Y de hecho, si la hubiera, sería contraproducente. Porque si algo es real a tu vida, tú no lo vas ocultando o contándolo con vergüenza. No te quedas callado ni te preocupa el qué dirán. Y si Dios pone a una persona frente a ti para que le compartas, eso también tiene una razón de ser. Eh, el otro día hablaba con unos hermanos del grupo de casa y me acordé de un trabajo que yo tuve. En ese trabajo eran unas oficinas y tenían una política de privacidad muy estricta, entonces no te dejaban meter mochilas, teléfonos, ni tu cartera, nada.
Todo lo que tú traías lo tenías que dejar en una especie de lockers comunitarios. Entonces, para poder dejar las cosas ahí, te pedían un candado de ciertas características que tú muy fácil podías obtener en el Soriana que estaba en la planta baja de ese edificio. A quien haya sido el genio que se le ocurrió esta idea de los lockers comunitarios, lo que no se le ocurrió fue que si tú ibas a mandar a 400 personas a obtener el mismo candado al mismo supermercado, pues muy seguramente la llave iba a abrir más de un candado. Y si los candados no estaban numerados, pues eso se volvía un caos. Porque tú un día llegabas con prisa, dejabas tus cosas, salías y cuando volvías, resulta que otras 3 personas habían dejado sus cosas en el mismo locker. Tu mochila estaba hasta abajo de un bonche de mochilas. O salías y como no estaban numerados, no sabías cuál era, todos los candados eran iguales o parecidos. Bueno, más bien iguales, ahora que recuerdo. Y pues tenías que estar buscando, no tenía número, tenías que estar buscando cuál habría o habrías a lo mejor 3 o 4 antes de encontrar tus cosas. A lo que quiero llegar con esto es que a veces, como esas llaves y esos candados, Dios nos pone a personas enfrente, a ti y a mí, que necesitan oír nuestro testimonio en particular, porque se pueden identificar con él, porque a lo mejor tú ya pasaste por algo que ellos necesitan escuchar, porque hay algo en tu experiencia que puede abonar a lo que ellos están pasando. Y menciono esto porque la victoria del diablo radica precisamente en eso, en que tú ni siquiera intentes usar esa llave que es tu testimonio para abrir la puerta y hacer libre a alguien más. Y es lo que tenemos que combatir. Eh, nuestro testimonio, como les decía, es una llave. Y esa llave puede abrir muchísimas puertas y puede hacer que personas vengan y entreguen su vida a Cristo. Pero solo va a pasar si nosotros damos el paso. Hoy en la mañana que venía con mi esposa, nos tocó una persona que pues nos dijo que también es cristiana. Y cuando estábamos hablando con él, pues tiene poco de estarse congregando, quizá unos 3 o 4 meses. Y yo empecé a hablar con él y no sé cómo llegamos a un punto en la conversación en el que pues yo le comentaba que realmente la familia de mi esposa me había compartido a mí, que nadie en mi familia era cristiano, pero que quizá Dios estaba a través de mí buscando que ellos pudiesen escuchar, en este caso, mi testimonio y que pudiesen volver su corazón a Dios. Y de repente este vato se volteó y me dice, ¿sabes qué es que me han dicho eso mismo? Nadie en mi familia es cristiano y me han dicho que a lo mejor yo soy el conducto para que ellos puedan escuchar del Evangelio. Yo estoy seguro de que esto no es un caso aislado, yo no soy una persona iluminada o algo así. Yo estoy seguro de que esto nos ha pasado a todos varias veces. Hemos encontrado una persona a la que le hemos compartido y resulta que tenía más en común con nosotros de lo que esperábamos. Yo no sé cuántos choferes de Uber hay en la ciudad, pero estoy seguro de que Dios puso a esa persona para que yo le compartiera algo. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros. El problema es, ¿vamos a compartirle a las personas que tenemos oportunidad? ¿O nos vamos a avergonzar del Evangelio? Porque si lo hacemos, como les decía, le estamos dando la victoria al diablo. Avergonzarnos del Evangelio equivale a rendirnos, equivale a que las personas allá afuera las dejemos desamparadas. Eh, El hecho de que nosotros podamos participar, compartir el Evangelio, nuestro testimonio y mostrarle a las personas que hay una manera diferente de vivir, solo va a ser algo eficiente si nosotros nos atrevemos a actuar y si lo hacemos con fe. Acompáñenme por favor a Romanos 1:16. Romanos 1:16, cuando lo tenga, diga amén. Gloria a Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermano, no tendríamos que creerle al diablo. Lo que este mundo nos puede ofrecer, todo lo que te pueda ofrecer, no son más que chozas de lodo y ramas. Tú ya tienes una herencia de verdad, valiosa, que te ha dado un Padre amoroso, que se preocupa por ti, que se preocupa tanto que te ha dejado un mensaje completo de cómo tienes que vivir esta vida. Y no lo hizo por imponerte su autoridad, lo hizo porque te ama y se preocupa por ti. Es el consejo de un Padre amoroso que quiere que tú puedas librar esta estadía en este mundo para poder estar con Él una eternidad. Tenemos que salir a proclamar el Evangelio con gozo, entendiendo el privilegio que nos ha sido dado. No es algo que hagamos de manera mecánica, no es algo que hagamos únicamente por hacerlo. Tenemos que hacerlo con energía y con determinación, entendiendo que estamos cumpliendo la voluntad de un Padre que nos ha dado todo, absolutamente todo. Eh, Creo que muchos de nosotros mucho tiempo estuvimos a la deriva, siendo uno más de esos nativos que le decía a las personas, es que te tiene envidia, te quiere quitar tus cosas, es que quiere que hagas las cosas, él quiere ser diferente porque es raro, no le hagas caso. La realidad es que, como decía el hermano Asael en la mañana, los locos son ellos, no nosotros. El Evangelio trae salvación, pero necesita ser proclamado con fe, con un corazón que esté dispuesto a realizar la voluntad de su Padre. Y la pregunta del día de hoy, hermano, sería, ¿ya tienes ese corazón? Porque si no lo tienes, el día de hoy tú puedes venir y clamar a Dios para que quite todo lo que esté en medio y para que tú puedas ser ese siervo que Él te ha llamado a ser, para que no te avergüences del Evangelio y para que puedas salir y lo puedas proclamar sin importar quién se ponga enfrente, sin importar qué suceda. Eh, Hace un tiempo recuerdo que el primer mensaje que yo pude dar aquí en la iglesia fue en un viernes de oración y recuerdo que hablaba de cómo están sufriendo las iglesias cristianas en China. Eh, Son personas que si encuentran con una Biblia, los meten a la cárcel. Es irónico porque China es el país que más Biblias imprime, pero las imprime para la parte de afuera del mundo, son ilegales en su país. Y las personas que quieren tener acceso al Evangelio, lo que hacen es que van y copian su propio Evangelio de manera clandestina en las casas de las personas que ya lo tienen, que a su vez fueron a casa de otra persona a copiarlo y así sucesivamente. Y pasan días yendo a esa casa copiando página por página para que su familia tenga acceso al Evangelio. Y la mayoría de ellos, si alguna vez son aprendidos, no se avergüenzan de haberlo hecho. Por más que les digan, por más que... Me parece que ellos, incluso el gobierno chino tiene una especie de, vamos a llamarle cristianismo diluido, en el que incluso meten al partido socialista, ¿m? Al partido comunista, como parte de la Biblia. O sea, algo completamente modificado. Y ellos, aún así, aún con las consecuencias que puede ser incluso condena de muerte o cadena perpetua, ellos no se avergüenzan del Evangelio. Tú y yo aquí tenemos la libertad de salir a las calles, de proclamarlo, de dar nuestro testimonio con un megáfono en cada esquina, de compartir folletos, de pegar cartulinas. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Creo que el otro día damos una victoria de que fuimos a pegar cartulinas y justo estábamos pegando en uno de estos postes que tienen su botón de pánico. Íbamos a media cartulina dándole con el diurex de lo lindo y nos salió un policía de frente. Y yo dije, pues ya, pues hermanas, le escriben al pastor, yo me voy. Y me dijo, no, 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 ¿de qué es tú? No puedes pegar eso ahí, pero ¿de qué es? No, somos un compañerismo cristiano, estamos con... Ah, no, bueno, esas son cosas importantes. Si quieres, acaba de pegarla, nada más tengan cuidado. A lo que quiero ir con esto es que no lo hacemos solos. Dios no nos va a mandar a algo para dejarnos botados.
pero es necesario que cada uno de nosotros disponga su corazón para verdaderamente compartir el evangelio a través de nuestra voz, levantando nuestra voz no solo aquí, allá afuera, y también a través de nuestra vida. Tenemos que vivir de manera contrastante a como vive el mundo. No se trata de que nosotros nos escondamos y nos camuflajemos como uno de ellos. No sé si alguna vez les pasó, pero cuando yo era chavo, hace unos 3 o 4 años en la secundaria, eh, ¿qué si son tres o no, bueno, perdón, las matemáticas no me dan tan bien. Eh, pero a veces uno por la presión social terminaba por que los demás chavos que son cool o buena onda no me vieran mal, pues yo hacía lo mismo que ellos, ¿no? Y si se juntaban hasta atrás y echaban relajo, pues ahí ibas tú. A la escuela no ibas a eso, pero querías aparentar. Y sé que puede parecer un ejemplo muy burdo, pero muchas veces estamos viviendo así. Estamos viviendo acorde a los valores, o si no acorde a los valores, pues al menos quedándonos callados y tratando de pasar desapercibidos. A eso no fuimos llamados. Vamos a ponernos de pie. El día de hoy, hermano, el llamamiento es muy sencillo. Yo creo que cada uno de nosotros sabe que Él está estorbando para compartir el Evangelio. Cada uno de nosotros sabe qué nos está haciendo obstáculo. Hoy tú puedes venir y clamar a Dios porque te dé estrategias para quitar esos obstáculos de enfrente y para poder realizar lo que Dios te ha llamado a hacer de una manera plena. No a ratitos, no un poquito, no a medias. El otro día comentaba con mis hermanos que a veces, es cierto, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Tenemos trabajos, tenemos cosas que hacer y a veces, incluso cuando ya nos esforzamos por darle más tiempo a Dios y quisiéramos darle más tiempo, ya no encontramos cómo hacerlo. Y quizá es cierto en algunos casos, pero lo que sí podemos hacer es incrementar la calidad de ese tiempo con Dios, estar de manera plena con Él, no estar únicamente físicamente aquí, pero pensando en qué voy a ir a hacer cuando salga, o pensando en qué voy a llegar a ver, o viendo los mensajes que me mandan en el teléfono, o haciendo cualquier cosa, sino estar consciente de frente a quién estamos. Estamos en la presencia de Dios. Y en cada cosa que hagamos para Dios tendríamos que hacerla de esa manera consciente, no únicamente estando, sino entendiendo para quién lo estamos haciendo. Como les decía, es para el Padre que nos ha dado todo. Así que en ese entendido, hermanos, pues los altares están abiertos y si tú quieres pasar a hacer tratos con Dios, por favor hazlo, pero aprovecha este tiempo y sea lo que sea que te está alejando de poder compartir el Evangelio, que te está alejando de poder vivirlo, puedes traerlo a Dios y Él te va a dar una respuesta.